Buenos días, esta es nuestra clase de ética general. Eh, Hemos enfocado esta clase en función del encuentro de uno consigo mismo como lugar ético, el lugar de encuentro de uno con uno mismo, lo que se llamaría una autoimagen positiva, un autoconcepto de autorrealización, ¿verdad? Entonces, partiendo de la etimología, donde la palabra ética implica costumbre, eh, hay dos tipos de costumbre, las viciosas, que nos alejan de nosotros mismos, las virtuosas, las que nos ayudan a sentirnos uno, cercanos, amigos de nosotros mismos. Las que nos distancian de nosotros mismos son las llamadas viciosas. Entonces, esas viciosas también le hemos llamado conductas defensivas, son como programas que lo traemos, no fue que nacimos con ellos, sino que los fuimos adquiriendo en el proceso de crecimiento. Al ser niños y estar de alguna forma combatidos en nuestras necesidades, porque nunca todas nuestras necesidades están satisfechas, se presentan en nosotros frustraciones, dolores, crisis, y no sabemos manejarla en la infancia, no tenemos la formación, los criterios, los pensamientos, las ideas, las razones suficientes para uno saberse manejar en conflicto. Y entonces, ¿qué tiende a hacer el niño? Llorar, patalear, ¿eh? Y entonces va aprendiendo del ambiente los modelos de cómo reaccionan los demás. Entonces, en el pataleo hay agresión, en el llorar hay una especie de reacción autorrepresiva, ¿no? De huida, un poco tendiendo a lo que se llama eh, la depresión. Depresión. Entonces, eh, nos acostumbramos a un estilo, ¿no? Recuerdan a Karen Horner que hablaba de un rasgo de personalidad. Nos acostumbramos a un estilo que nos da una característica y la venimos trayendo desde la infancia que ya de alguna forma ni nos damos cuenta de que estamos programados. Creemos que somos así, que nos sentimos según el sentimiento y vivimos según el sentimiento. Esta clase fue un intento de que descubramos esas programaciones, esas conductas viciosas. No era cuestión de arrancarlas, sino de entenderlas, iluminarlas. ¿Sí? No era cuestión de quitarlas, sino de alguna forma encontrarlas, verlas y ver por qué entramos en ella. Porque en el fondo siempre entramos en ella huyendo de nosotros mismos. El fondo emocional herido. Hay en el fondo un desprecio, un odio a nuestra misma persona y eso es lo que se llama infelicidad. El no estar bien uno con uno mismo, ¿no? Entonces, no estar tú en tu propio espacio. Cuando no hay ética, no hay felicidad. Entonces, eh, se dice en filosofía que la palabra felicidad vista como bien, como bueno, es lo bien hecho, ¿no? Entonces, la felicidad viene detrás del bien, de lo bueno. Cuando tú estás bien, eres feliz. Cuando estás mal, eres infeliz. Y el bien en ese sentido es de alguna forma ser tú mismo, comportarte de acuerdo a quien tú eres. Y para eso, tiene que reconquistarte, redescubrir, descubrir cuáles son tus zonas oscuras, iluminarlas y de alguna forma ir a apreciar lo mejor de ti mismo. También se podría decir que lo que nos mata es el odio a nosotros mismos. Lo que nos destruye es el no estar en armonía con nuestro propio yo. Tú, lo que te hace infeliz, lo que te destruye, es simplemente que tú no te quieres. En la medida que tú no te quieres, tú sufres. Y eso es inconsciente, no es que tú te digas de que yo no me quiero. ¿Quién no se quiere a sí mismo? Aparentemente todo el mundo se quiere, pero donde hay una conducta defensiva, hay una huida y eh, hay un rechazo y en cada rechazo hay un odio a uno mismo y uno no se da cuenta. Cuando uno rechaza la vida,
lo rechazado es uno. Cuando uno odia algo de su historia, lo odiado es uno. Cuando uno no está bien con la vida, con quien uno no está bien es con uno. El infeliz es uno. Entonces, el camino para reconquistar uno la alegría de vivir, la felicidad que es la unidad contigo mismo, pues de alguna forma es ver las conductas defensivas, entenderlas y no dejarse atrapar por ellas. Cuando la entiendo, nadie se mete a buscar un tesoro si se da cuenta que ese tesoro es falso. Nadie se mete en una casa a protegerse cuando se da cuenta que esa casa no protege para nada. Entonces, cuando tú descubres tu conducta defensiva y entonces la contrarresta con unas ideas adecuadas, pues entonces tú te vas liberando y te vas reencontrando contigo mismo. A ese encuentro le hemos llamado guarida interior, etos, morada, lugar de encuentro contigo mismo. Bien, Maestro, escucho, Ángela, disculpe, ¿usted pasó lista ya? yo pasé lista, sí. Caramba, creo que me quedé usted. Yo también, profesor. El apellido, dígame. Medina Rincón, Ángela Michelle. Profe, y Ale. Y Reyes Tejada. Bien. Nova de la Cruz, profesor Sorañi. Nova de la Cruz está presente. ¿Quién más? Reyes Tejada, Ruester. Reyes. Reyes Tejada presente. Bien. Bueno, entonces, una pregunta interesante que siempre es bueno como completar en esta reflexión es, ya que estamos buscando a nosotros mismos, es la pregunta, ¿quién soy yo? Porque es que uno tiende a identificarse con sus propias fechorías. Yo soy así. Uno se identifica con sus errores. Una persona, por ejemplo, que no pueda dejar de robar porque sus conductas defensivas le llevan siempre a robar, el quien sufre de cleptomanía. Entonces termina diciendo yo soy así. Una persona que tenga tendencia sexual hacia su propio sexo, ¿no? Termina diciendo yo soy así, hay una mujer dentro de mí o hay un hombre dentro de mí, depende del sexo. Uno termina identificándose con sus propias errores, con sus propias conductas defensivas. O sea, ¿por qué? Porque uno lo sufre de manera sentimental y uno se identifica con el sentimiento. Y peor todavía, uno se identifica con sus conductas. ¿Sí? Entonces, a fuerza de identificarte, también te desprecia. ¿Por qué yo soy así? Entonces te desprecias. Como si tú y tus conductas fueran una persona y tú no naciste con tus conductas. Entonces, eso creo que lo vimos un poco en San Pablo, creo que está en el capítulo 7 a los Romanos, que dice Pablo, veo el bien y lo apruebo, y veo lo malo que no quiero. Pero ¿qué hago? Dejo de hacer lo bueno y hago lo malo que no quiero. Pero es interesante porque él no dice yo soy así, sino que él dice no soy yo. Es el pecado que habita en mí. Él separa su yo de sus malas conductas. Algo que nosotros no hacemos. Nosotros nos enterramos en nuestros pecados. Nos enterramos en nuestros errores. Digo mala palabra y terminamos diciendo, yo soy así. ¿Qué? ¿Me voy a matar? Mi mamá era malapalabrosa, mi papá también, pues nació malapalabrosito, por decirlo de alguna manera. Entonces tú te identificas con tus errores. Entonces esa identidad es un poco de la que tenemos que salvarnos. ¿Quién soy yo? Yo no soy todo lo que yo he hecho en la vida, ni lo que me han hecho. Yo no soy mis errores. Si yo fuera mis errores, recuerden aquellos dos ejemplos de la mujer adúltera, Jesús no hubiera visto más que adulterio encarnado y hubiera rechazado a la mujer. Y cuando dice no te acuso es porque no ve una adúltera. O cuando llega el hijo pródigo a la casa del padre, que el papá va y lo abraza, no ve a un hijo traidor. Entonces, hay una mirada diferente. Entonces, hay que cambiar. Cuando uno está enterrado en conductas defensivas, uno tiene todo el panorama, uno crea un mundo que es contrario al mundo real. Entonces,
aprender uno a desenterrarse de sus propias conductas defensivas y ver el mundo como es. Tu mundo es el mundo creado por Dios, no es el mundo creado por el diablo. Es el mundo de tu propia felicidad. Entonces no está bien que lo estemos empañando, ¿no? Ennegreciendo para vivir huyendo y sufriéndonos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién soy yo? Esa pregunta no tiene una respuesta, dice Anthony de Melo. En el momento que hay una respuesta, tú te creas un infierno. Si tú dices, hay un problema, si tú dices, hay una mujer dentro de mí, ¿cómo aún siendo hombre dice, yo soy un hombre? En las dos respuestas hay un problema, porque tú estás metiendo el tuyo en una isla. Tú no eres tu cuerpo, tú vives en tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se muere, tu yo no está ahí, el cuerpo no dice yo. Más íntimo tus pensamientos y tus sentimientos, tú no eres tus vivencias. Tú no eres tus pensamientos. Los sentimientos y pensamientos van y vienen, cambian. Y yo sigo siempre eternamente presente frente a mí mismo. Ah, yo cambié. No, cambió tu cuerpo de niño a joven, de joven a viejo. Cambió tus sentimientos. Antes yo amaba tanto a esa persona y ahora la odio. Tú eres el mismo. Lo que cambiaste fue psicológicamente o biológicamente, pero tu yo nunca cambia. Eso que dice yo dentro de ti, cuando yo digo yo, ¿quién es Martín? Yo. Eso que dice yo, ni siquiera soy el nombre, porque el nombre puede ser cambiado. Y yo cuando nací no tenía nombre, antes de nacer. Y yo, si yo fuera mi nombre, yo hubiera nacido cuando me pusieron el nombre. Y yo era antes de tener el nombre. Entonces, ¿quién es yo? Ese yo, y el cuerpo cambia porque el cuerpo, todas las células y todos los órganos se van regenerando con el sistema endocrino y el sistema exocrino. El cuerpo se va regenerando y en un proceso de 7 años, todas las células del cuerpo son nuevas, están regeneradas. Han muerto las células del cuerpo anterior y se han regenerado nuevas células. De tal manera que si tú fueras tu cuerpo, habría que decir que tú te fuiste muriendo en cada célula y ya tú no eres tú. Y tú experimentas 20, 30 años después que tú eres el mismo yo, con otro cuerpo, con otros amigos, con otros ambientes, pero ese que decía yo cuando era niño, es el mismo yo que dice yo 50 años después. Tú te identificas a pesar de los cambios de tu cuerpo, a pesar de los cambios del ambiente, que se te mueren los padres, se te van los amigos, te traicionaron tus mejores amigos, llegaron nueva gente, llegaron los hijos. La vida cambió, pero tú sigues siendo el mismo yo, no a nivel de conducta, no a nivel de cuerpo, no a nivel de sentimientos. Tus amores de antes cambiaron, tus ideas de antes cambiaron, los sueños de antes cambiaron, pero aunque cambian tus pensamientos y cambian tus sentimientos, eso significa que tú no eres tus pensamientos ni eres tus sentimientos. Entonces, ¿quién soy yo? Dice Agustín, a lo más podríamos decir que yo soy el que piensa, que es una realidad que médicamente no se encuentra, porque si a ti te abren el cerebro para buscar el yo, lo que van a encontrar es cerebro. Ya el médico sabe lo que va a encontrar, no va a encontrar el yo. Eso no aparece, ni siquiera los pensamientos que lo vemos. ¿Quién es yo cuando yo digo yo? Yo no soy mis pensamientos ni mis sentimientos. Yo, de alguna forma, cuando digo quién soy, dice San Agustín, digo, por ejemplo, si yo digo, yo soy el que piensa, ya también caí en una trampa. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que yo soy el que piensa, el que lo dice crea la idea. ¿Cuál idea? El que piensa. Es mi idea que yo tengo de mí mismo. Cuando yo digo yo soy el que piensa, cree la idea de que yo soy el que piensa. Entonces, ¿quién es yo? No lo dicho, sino el que lo dice. ¿Quién es yo? No la idea pensada, sino el pensante. Pero es un problema porque aun cuando yo lo digo, puedo caer en la trampa de identificarme con la idea. Y yo no soy una idea. Yo no soy lo que yo digo. Yo soy el que dice y nunca puedo ser dicho porque no soy una idea ni un pensamiento, sino que soy una realidad espiritual, más allá de la carne, más allá de los huesos, más allá de las células, de los órganos, de los tejidos. Yo no soy corpóreo, no soy ni siquiera vivencias,
pensamientos y sentimientos. Entonces, esa vida, que es la vida racional del yo, eso que dice yo, con capacidad de deliberación, pensar, con capacidad de generar sufrimiento, de odiar la vida o generar felicidad, porque tenemos los dos poderes. Ese yo, dice San Agustín, es inaccesible, inaccesible. No podemos llegar a él. Él dice San Agustín, es un misterio. Claro, la iglesia dice es el alma, pero dice San Agustín es un misterio. O sea, filosóficamente, científicamente hablando no lo podemos encontrar. La ciencia ni siquiera se preocupa de eso, porque es que estamos en el tema de más allá de toda observación. El yo no es, tú no lo puedes coger y meter en un laboratorio para hacer un análisis, una observación, ¿no? O sea, el yo se te escapa a ti mismo. Tú tienes tu yo y se te escapa a ti mismo científicamente. La ciencia necesita observar y el yo no es observable. Entonces, la filosofía es quien se entra con el tema del yo. Y cuando entra en el tema del yo, le llama misterio. ¿Por qué misterio? Porque ni la misma filosofía lo puede identificar. Sabemos que el yo, dice San Agustín, es sustancia. ¿Qué significa sustancia? Tiene su propia existencia. Cada uno del yo de cada uno de nosotros tiene su propia existencia a pesar del cuerpo, porque el cuerpo pasa y cambia. A pesar del pensamiento y el sentimiento, porque el sentimiento pasa y cambia. Y yo sigo siendo yo. Sabemos que tiene su propia existencia, o sea que si el cuerpo se muere y los sentimientos se mueren, ese yo sigue en su propia existencia y eso es lo que se llama sustancia. Y también el yo es el que tiene la capacidad deliberativa de pensar su propia vida y decidir lo que quiere y lo que no quiere, de dirigir la vida del ser humano que es cada uno de nosotros. Es como el capitán de nuestro barco en la vida o de nuestro carro en las autopistas, siendo este carro nuestro mismo cuerpo. Sería como la computadora de un carro, por decirlo de alguna manera. Pero todavía la palabra computadora es muy física, ¿no? Entonces, el yo está en la zona del espíritu y está en la zona del misterio. Y sin embargo, no se puede decir que no exista, porque tú, aunque tú no lo puedes encontrar, tú mismo eres el que más te acerca a tu yo y no lo puedes encontrar ni científica ni filosóficamente, pero sabe que eres. Dice San Agustín, entonces no existe. Entramos con Descartes, pienso, luego existo. ¿Cómo no voy a existir si yo pienso? Mis pensamientos nadie lo puede encontrar. Y si abriéndome la cabeza nadie va a ver lo que yo estoy pensando, tendría que preguntarme, o sea, convertir el pensamiento en signos que sean interpretables, pero abriéndome la cabeza tú no vas a encontrar mis pensamientos, mucho menos al yo que piensa. Entonces, el yo que piensa es un misterio inaccesible e inalcanzable. Si pasara como en la película que cambiáramos de yo, el yo de ustedes viniera a mi cuerpo y mi yo fuera al cuerpo de uno de ustedes, mis padres no se dieran cuenta porque mi padre lo que ven es desde la ciencia, desde la mirada de la observación, no ven el yo, lo que ven es el cuerpo. Y tal vez el tono de voz, comenzarían a darse cuenta tal vez cuando comiencen a hablar y a preguntar, que porque el yo trae sus propios pensamientos que no son biológicos ni corpóreos. Y recuerden que el yo ni siquiera es sus propios pensamientos ni sentimientos, es otra cosa. Nacimos con el yo antes de pensar, nacimos con el yo antes de vivir, nacimos con el yo antes de sentir. Entonces, el yo, que es lo que es eterno en nosotros, si se te quita, tú no eres tú. Y si tú no eres tú, entonces ni te da cuenta, es otra persona. Entonces, Martín, no, yo no soy Martín, se fue. Si se te va el yo, entonces ya tú no eres. Sería llegar a la nada. Entonces, el yo es lo que siempre eres tú, en el cielo o en el infierno, vivo o muerto. El yo es lo que tú no puedes abandonar, es tu misma identidad. El yo siempre va contigo. Tu cuerpo pasará, tus sentimientos pasarán, tus pensamientos cambiarán, tu contexto cambiará. ¿De qué sirve entender que el yo es un misterio? Bueno, porque nosotros nos vivimos identificando con lo cuarto y matamos a cualquiera por lo cuarto que yo gané. Entonces, yo soy. Nos vivimos identificando con las propiedades. Mi casa. Y matamos a cualquiera. Mi hijo. Yo soy el hombre de la casa.
en cualquier momento nos identificamos. No sabemos quién es yo y identificamos a nuestro yo con cualquier disparate. Y por cualquier disparate, siempre que tú estás agresivo, búscalo, que tú estás defendiendo tu yo de una forma errada. ¿Qué significa errada? Salvando un tesoro con el cual tú te identificas. Cuando digo tesoro, es allí donde el yo pone su felicidad. ¿Por qué? Porque no le encuentra en él mismo, sino fuera de él. En mi casa, en mi hijo, qué sé yo, en mis clases, en mis notas. Siempre que tú estés enojado, tú estás buscando tu plenitud y tu felicidad fuera de lo que tú eres. Le estás buscando en logros. Y el verdadero logro de la verdadera felicidad, saber hacer, es tener la capacidad de aceptar todos los fracasos y sufrimientos porque ya tú eres felicidad. ¿Qué significa eso? Que tú te encuentras contigo. No te encuentras en las conquistas ni en los fracasos. Porque en la medida que te encuentras en la conquista, goza una conquista y así mismo sufre porque todo lo que recibe tiene que perderlo. Entonces te mete, así como goza, así sufre, así como disfruta, así te destruye y vive así como en un vaivén, en una destrucción constante. Pero si logra identificarte contigo en el misterio en el misterio interior, reconquistarte, descubrir, aprendes a manejar lo que se llaman los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos normalmente es como si se robaran tu yo y tú no eres tus sentimientos. Tus sentimientos van y vienen, pero tu yo es el que siente y esos sentimientos van y vienen, pero tú no eres sentimiento. Es el que piensa, pero esos pensamientos van y vienen, tú no eres tu pensamiento. Es el que vive en el cuerpo, pero ese cuerpo cambia, tú no eres tu cuerpo. Entonces, esta clase hay que complementarla un poco con esa idea. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es armonía con el yo, encuentro contigo mismo. ¿Quién soy yo? Cuando te ubica en otra zona, prepárate para tu infierno. Hembra, prepárate para tu infierno. Mujer, prepárate para tu infierno. Propietario, prepárate para tu infierno. Donde pusiste tu felicidad, pusiste tu infierno. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice Jesús. Si no está tu corazón, está tu felicidad y tu desgracia. Entonces dice Jesús, no hagan tesoro en este mundo, donde llega la polilla y el ladrón. Siempre estamos amenazados. El que tiene su felicidad en una persona siempre está amenazado. El que tiene su felicidad en algo de este mundo siempre está amenazado. Entonces, no es que uno va a dejar de buscar. Claro, necesitamos agua, corremos para beber, necesitamos comer, cocinamos para comer, necesitamos asearnos, corremos para bañarnos. Y así siempre suplimos nuestras necesidades, corremos para casarnos, amar, tener hijos. El problema está cuando cogemos una de esas realidades y ponemos en ella toda nuestra felicidad. Yo sin hombre no vivo. Yo sin casa no vivo. Yo sin ese vaso no vivo. Entonces ahí ya hay un problema, porque en vez de conquistar nuestro yo, que es misterio, vendemos nuestra alma al diablo, vendemos nuestro yo a una superficie, ¿no? A algo, no entramos a la profundidad de nuestro yo, sino que ponemos nuestro yo en cosas, en logros, en metas, en propiedades, que llegan, te dan su alegría y se van. El vino que llega en tu vaso es para bebértelo y que deje de existir. No es para que ese vino esté ahí, ¿cómo se llama? Reproduciéndose y dándote vida todos los días. ¿No? Eso es imposible, la vida no es así. Las cosas de este mundo no son Dios. Una casa no es Dios. Un trabajo no es Dios. Un novio, una novia no es Dios. Tu juventud no es Dios. Todo lo que la vida te dio fue para quitártelo. Todo se te dio gratis y gratis se te quitará. Si tú te quedas ahí sufriendo que yo era, que yo tenía, que me desgraciaron la vida, no es la vida la que te está matando, es tu mente. No aprende a dar gracias por lo recibido, porque llegó, y dar gracias porque se acabó. ¿Por qué? Porque lo que no se te acaba nunca es tu propio yo. El cuerpo se te acaba, la salud se te acaba, la juventud se te acaba. Lo que no se te acaba nunca es tu propio yo. Entonces, aprender uno como a identificarse con su propio yo es una forma de liberarse de las trampas del sentimiento. Porque en todos los sentimientos siempre hay como un apego a un tesoro que no soy yo.
en todos los sentimientos es como que mi alma está vendida a algo de este mundo. Entonces, descubrirlo es importante. Repito, no es quitar el sentimiento, no es arrancarlo, es verlo, es entenderlo, es aclararlo, llamar la cosa por su nombre. Y en la medida que lo entendemos, nos liberamos. En la medida que lo vemos, es como que nos ponemos por encima del problema. En la medida que de alguna forma lo esclarecemos, dejamos de estar dormidos en la oscuridad de nuestros ensueños y aprendemos a soltar y dejar que las cosas que llegaron se vayan. Bueno, termino esa clase con ese chiste, no sé, ese cuentecito que hace Anthony de Melo. No creo que me salga como él lo cuenta, con el impacto que él lo cuenta, pero cuenta como que un hombre se levantó y soñó como que, bueno, el cuento, el hombre salió por la mañana después de un sueño a encontrarse con un emigrante y cuando lo encuentra en el camino dice, asombroso, no puede ser. Entonces el emigrante lo escucha y dice, estuve un sueño de que si me levantaba a esta hora y venía a este camino, me iba a encontrar con un emigrante y que me iba a hacer rico porque me iba a dar una piedra que valía millones y que me iba a quitar la pobreza por toda la vida. El emigrante hace así, abre su saco que traía, busca y encuentra una piedra y dice, debe ser esta, y le entrega la piedra al hombre. Y el hombre agarra su piedra y se va. Y entonces comienza como a fastidiarse en el camino. Y entonces de repente se devuelve y busca otra vez al emigrante y le dice, deme el tesoro de poder desprenderme de una piedra como esta. O sea, y ahí era como la verdadera clave, ¿verdad? La verdadera clave. Esa piedra no existe. Es tu corazón que convierte una piedra en felicidad y en plenitud. Es tu mente que convierte una piedra en millonada. Aunque todo el mundo diga que vale millones, es la mente, son los corazones. Cuando la mente y los corazones no están dándole tanta importancia, pues ya es simplemente una piedra más. Estamos bebiendo diamantes cada vez que bebemos aguas cristalinas. Y las maravillas que nos da un diamante nos la da el agua todos los días y no nos damos cuenta. Matamos a cualquiera por un pedazo de diamante, pero a nadie matamos por un vaso de agua. Y hay más luminosidad, movilidad en el agua que en el diamante. Y matamos por un ¿cómo se llama? Por un pedazo de diamante. ¿Quién le dio tanta importancia al diamante? Nosotros, por la estabilidad, la dureza, la fijeza, la permanencia. Y cuando a ti te dicen, eso es diamante, si tú llegas a creer que un diamante es falso, el diamante puede ser de verdad. Y tú, para que no te lo roben, puedes decir, es falso. Pues ya perdió valor. El que lo mira no dice, wow, sino de que se ve bonito, pero es falso. Le quitó el valor. No está la grandeza en la piedra misma, sino en el corazón del ser humano. Y todo lo contrario, si tú dices, no, es un diamante, de una vez se prende ¿cómo se llama? La maravillosidad del espíritu. No está la grandeza del diamante en el diamante, sino lo pone el corazón del hombre. Creamos príncipes y princesas cuando nos enamoramos. Creamos demonios y monstruos cuando odiamos a una persona. Nuestro corazón vive pintando este mundo. Es nuestro corazón el que pinta la felicidad y la desdicha. Si tu vida es un infierno, no es tu vida. Tu vida no es mejor ni peor que la mía. Tu vida en el campo o en la ciudad, en una casa rica o en una casa pobre, tiene su encanto. Jesucristo nació en pobreza y vivió su felicidad. Entonces, el problema de la vida no es lo que te rodea. El problema de la vida es cómo tu corazón, tus conductas defensivas, de alguna forma retocan, ¿no? Crean, recrean, diseñan la vida que tú estás viviendo.
Si te decides a ser feliz, poco a poco aprenderás a manejar tu corazón y entonces diseñará una vida que valga la pena vivirla, ¿no? Si no aprende a manejar tu corazón, pues lógicamente estará entrampado toda la vida. Los programas vivirán por ti. Tú no serás libre, sino que estarás siempre manejado, manejada por las fuerzas del sentimiento descontrolado. No sé si alguno tendría alguna pregunta o alguna intervención antes de terminar la clase de hoy. Creo que su examen lo tienen la próxima semana. Le falta una clase esta semana, ¿verdad? Y la próxima semana tienen, bueno, el martes. Podríamos dar el examen el martes. Profe, Ajá. profe, el examen es esa parte del trabajo, ¿verdad? El examen es aparte del trabajo, ciertamente. El examen son 30 puntos, el examen son 40. El trabajo 30, el examen 40. El trabajo tenemos que enviárselo en esta semana más o en la que viene. Que le había dicho al final de esta semana. Sí, sí, ok. Sería, ustedes son martes y jueves, sería para el jueves el trabajo. Entonces el martes tendrían su examen final. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Todo bien entonces? Cuídense. Nos vemos. Será hasta la Bye, próxima. profe. Adiós. Bye.